Hola, queridas y amigas y amigos, les doy la más cordial bienvenida a Perspectivas Históricas, este espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. El día de hoy nos encontramos desde el Museo del Carmen y saludo como cada semana a Felipe Ávila. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, Magali. ¿Y tú? Muy bien también y muy contenta que nos acompaña de nueva cuenta el maestro Bernardo Barranco, ahora para conversar acerca del culto guadalupano. Hace unos días pasó el 12 de diciembre, entonces ya podemos sentarnos y reflexionar desde diferentes aristas sobre este culto tan importante para el país. Bienvenido. Al contrario, muchas gracias. Muy agradecido por su invitación. Y bien, teniendo de marco este espacio histórico en el Museo del Carmen, quisiera que iniciáramos esta conversación, pues por la historia, ¿no? No nos queda de otra. Hablemos de los orígenes. ¿Cuál es la perspectiva náhuatl de la evangelización y de la tradición del milagro guadalupano? Es decir, ¿cómo se empieza a construir? ¿Cuál es esa historia que está detrás de lo que quizá pudiera ser un mito o no? Pero más allá de eso, ¿qué evidencias tenemos para reconstruir esta historia de esta reconstrucción del culto en sus orígenes, ¿no? Bueno, Guadalupe es una advocación de María, sí, que hay muchas en el mundo, y yo diría la Virgen de Guadalupe es la advocación mariana más importante en el mundo, incluso mucho más numerosa, profunda que en la propia Europa, ¿no? Y estamos hablando de vírgenes como Fátima, claro, Czestochowa, etc. El segundo elemento es que es una imbricación entre el universo religioso mesoamericanos, concretamente náhuatl, y el catolicismo. Se funden las dos. Pero Fray Bernardino de Sahagún, que es franciscano, fue de los primeros evangelizadores en México, misionero, y redactaba mucho, era muy observador de las antiguas costumbres. Y él veía con mucha sospecha que en el Cerro del Tepeyac, ahí donde se adoraba a Tonantzin, sí, antiguamente, venían de todas las regiones del país y había largas filas para ver. Y veía desde lejos que se hacían rituales, hasta sacrificios, ¿no? Con animales, etc. Y miren lo que plantea, ¿no? Decía, en el santuario de Guadalupe, que había muchos en la Ciudad de México, en el Cerro del Tepeyac, ahí mismo se había adorado a Tonantzin, que quiere decir nuestra madre. Lo que él dice, los indios vienen de muy lejos, de tan lejos como lo hacían antes. Por ello, la devoción también es sospechosa. Fíjate nada más, él decía, como que no, algo no está bien acá. Porque, retomó a Bernardino de Sahagún, en todas partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora, pero los nativos no van a ellas. Vienen de tierras muy lejanas a estas tierras de Tonantzin como lo hacían antiguamente. Entonces es muy interesante ver este aspecto porque Tonantzin es la madre de los dioses, es una deidad muy arraigada en el mundo náhuatl, y entonces la fusión se da. Ahora, ¿por qué se da? Bueno, nosotros como historiadores, claro, lo que vemos es que el mundo náhuatl, el mundo de los aztecas, se derrumba. Los aztecas eran soberbios, eran guerreros, dominaban, estaban siempre. Y los españoles los dominaron. Había un problema de una especie de crisis, de shock, ¿no? De depresión social, ¿no? Los grandes guerreros fueron arrasados. Y Tonantzin, con la investidura de Guadalupe, es la madre que los consuela, que les da apoyo, que les dice palabras bonitas, ¿no? Palabras muy hermosas que están contenidas en Nican Mupogua, que es un libro
que es un libro clave para poder entender, ¿no? Muy bien hecho, muy bien estructurado. Antonio de la Vega fue realmente que lo escribe en náhuatl, y es un texto en donde se da ese binomio entre, digamos, la deidad mariana y el mundo principalmente masculino de los varones náhuatl, ¿no? Y entonces, mi niña, le dices, y el otro también con palabras muy corteses, muy amables, ¿no? Que acoge ese mundo indígena en desgracia. Y último, esto no solamente pasó en ese momento, sino sigue pasando en Estados Unidos. Nuestros migrantes que van allá y encuentran un mundo totalmente diferente, es con la Virgen de Guadalupe donde encuentran ese consuelo. Bernardo, el Nican Mopohua, este primer testimonio de las apariciones milagrosas de la Virgen en el Cerro del Tepeyac ante Juan Diego, que después va con Fray Juan de Zumárraga, y al mostrarle un ramo de flores en su ayate, según la tradición aparicionista, está impresa la imagen de la guadalupana, que se supone que es la que se conserva en la basílica. Esto se dice que fue en 1531, ¿no? Y como acabas de leernos, el testimonio de Sahagún es muy escéptico, toma distancia. Veían en ese culto que habían hecho suyos los indígenas del centro de México una especie de idolatría, un culto pagano que la iglesia no podía tolerar. Y sin embargo, con el paso de los años, esa tradición se mantiene, y llega un momento en que desde el arzobispado, Montúfar, hace suyo el culto y trata de utilizarlo, de sacarle provecho, y entonces se da esta fusión, este sincronismo, en donde una tradición de origen prehispánico se mantiene, pero toma la forma simbólica del culto a la Madre de Dios, católica, cristiana, a la Virgen, pero con una advocación muy especial, que es una Virgen morena. Pero además es una Virgen que aparece en el territorio novohispano y que se va convirtiendo en la semilla sobre la que se construye en los siglos XVII y XVIII la identidad nacional, y tiene un papel central en la independencia de México. Platícanos un poco de cómo se da este proceso tan complejo y tan lleno de tensiones, y cuáles eran los intereses enfrentados, y finalmente pues cómo el culto se sostiene hasta la actualidad, ¿no? No, esta compacta narración que has hecho es muy exacta. Me parece que los sincretismos siempre están llenos de misteriosas fórmulas, y no solamente con el mundo mesoamericano. También recordemos que muchos cultos afros, por ejemplo Shango en Cuba, ¿no? Que era prohibido por los colonizadores, los españoles, ¿no? Y ellos tenían el culto a San Lázaro en La Habana, que detrás de San Lázaro estaba precisamente Shango. Igual decían, oye, ¿cómo es posible que todos estos negros se van a la iglesia de San Lázaro y tienen gran devoción por San? No, en realidad es estas fórmulas que, digamos, desde el otro lado de la historia se construyen, como el caso de Guadalupe y esta fusión con Tonantzin. Efectivamente es algo muy interesante desde el punto de vista histórico, porque a diferencia de otros cultos marianos, este está documentado en el Nican Mopohua. Y esto que narras, pues tiene mucho de fantasía. Lo más probable, Montúfar nunca creyó, pero hubo un momento en que él dice, apropiemos, hagamos una recepción, digamos, para nuestra identidad. Las rosas. En diciembre no se dan las rosas, para empezar, ¿no? En estos días fríos no se dan ese tipo. El silencio de Zumárraga, que escribió muchísimo, sí, nunca habla de este hecho que es fundante para la identidad mexicana.
Pero ahí está, ¿no? Ahí está. Brady lo que señala, es un historiador inglés que hizo un trabajo excepcional sobre Guadalupe. Él dice que es como un culto en expansión, ¿no? Nace en el norte de la Ciudad de México, se va haciendo cada vez más grande. Los criollos que representan este sector ven en Guadalupe, Sí, claro. recepcionan una posición que va más allá de lo religioso, lo usan como un estandarte identitario y después va creciendo hacia el país, ¿no? De manera irregular, pero después ya está en Centroamérica, ya está en Estados Unidos con los migrantes. Juan Pablo II, cuando vino, la declara patrona de América Latina, ¿no? Etcétera. Y otro hecho muy importante, el por qué Guadalupe es muy fuerte, es algo que podría ser hasta absurdo pensarlo. Es una dadora, es decir, hay una relación peticionaria, ¿no? La gente va, tengo problemas económicos, tenemos problemas de salud, mi esposo tiene que dejar el alcohol, la familia tiene que reunirse, la cosecha, y va y le pide. Y la Virgen responde. Por lo tanto, podría concluir que Guadalupe trasciende lo religioso y es un fenómeno identitario y cultural en nuestro país. Bernardo, Felipe, vamos a hacer una pequeñita pausa justo para ver una cápsula acerca del culto guadalupano. Para explicar la profundidad del culto guadalupano, es necesario reconocer la historia simbólica de la imagen y la forma en la cual ha transitado al ámbito de la religiosidad popular. Entre los estudiosos del fenómeno, el hecho de que la aparición de la Virgen tuviera lugar en el Cerro del Tepeyac, sitio sagrado prehispánico de veneración a la diosa madre Tonantzin, implicó un proceso de sustitución y adaptación producto de la construcción de un puente cultural entre el mundo prehispánico y la cultura española y católica. Por ejemplo, la iconografía en la imagen de la Virgen revela elementos como la luna, el sol, el color de la piel, que aluden a los pueblos originarios del Altiplano Central. Así, la Virgen de Guadalupe se convirtió en un referente plausible para la construcción de una identidad propia, mexicana. No es fortuito que en los inicios del movimiento de independencia se utilizara como estandarte del llamado a la insurrección que hizo el cura criollo Miguel Hidalgo. Así, trascendió lo religioso para volverse un símbolo de la identidad nacional. Por todo lo anterior, podemos ver expresiones diversas y complejas del culto guadalupano. Desde peregrinaciones y mandas, pasando por prácticas dancísticas como la de los matlachines, hasta la presencia de la Virgen en la vida cotidiana de un importante sector de la sociedad, siendo cada 12 de diciembre el momento cumbre de este culto. La historia arquitectónica del santuario guadalupano contempla varios edificios, destacando la llamada Antigua Basílica construida entre 1695 y 1709 y la Nueva Basílica, edificada entre 1974 y 1976. La primera edificación fue diseñada por Pedro de Arrieta y es una representación del estilo barroco mexicano. Su principal función, desde su origen, fue convertirse en el principal centro de culto guadalupano y resguardo del famoso ayate con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Esta basílica operó durante 267 años y atravesó por varios acontecimientos. En 1904, el Papa Pío X le otorgó el título de Basílica Menor, y en 1921 su altar mayor sufrió un atentado por una explosión enmarcada en un contexto de tensión político-religiosa. Hacia la segunda mitad del siglo XX, esta edificación comenzó a sufrir graves problemas estructurales debido a los hundimientos, lo que llevó a la proyección que daría paso a la actual Basílica de Guadalupe, inaugurada en 1976 para resguardar la venerada imagen de la Virgen de Guadalupe y recibir a miles de peregrinos año con año. Regresamos, amigas y amigos, después de ver esta cápsula en donde hemos visto la historia de la construcción de la Basílica de Guadalupe, a esta conversación que tenemos aquí en el Museo del Carmen con nuestro querido amigo Bernardo Barranco. Bernardo,
Ya nos platicaste la importancia del culto a la guadalupana, que trasciende con mucho lo religioso. Recuerdo que a Fray Servando lo castigaron por pronunciar un muy famoso sermón en donde cuestionaba la verdad histórica de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Y sin embargo, la Virgen está en el origen de la independencia de nuestro país, es el símbolo de la identidad criolla, y es muy curioso ver cómo esta religiosidad popular, sobre todo indígena y de las castas novohispanas, que se sostiene durante 250 años, es hecha suya por los criollos y se convierte en el estandarte que le da sustento a la nueva nación mexicana, que es una especie de proceso que tiene sus raíces más profundas en lo prehispánico, pero que con la guadalupana se funde con lo español, pero no con lo español ibérico, sino con lo español americano. Esta es una cosa muy, muy interesante, que además, pues, la seguimos conservando hasta la fecha, porque está en una de nuestras principales raíces de lo que ahora consideramos como lo mexicano, ¿no? Platícanos un poquito. No, totalmente. Yo tengo las imágenes en la Revolución Mexicana, donde los ejércitos, sobre todo el zapatista, pero también los villistas, entran a la Ciudad de México. Y los villistas entran, los zapatistas van entrando, y ahí en las calles centrales, la gente pues, los veía en sus caballos y venían con sombreros, además venían todos sucios, todos apestosos, ¿no? Los católicos decían, golían muy mal, ¿no? Se les veía muy mal. En sus sombreros traían a la Virgen de Guadalupe, pero también traían unas banderas gigantescas, esas que se usan en los estadios de fútbol, con la Virgen, ¿no? Fue tal la indignación de los miembros católicos, de la Acción Católica de aquel tiempo, que recogieron todas las fotografías y tenemos muy pocas fotografías. Ay, ¿dónde están esas grandes banderolas? Porque claro, era la Virgen de los criollos, era la Virgen de las causas, ¿no? Igual que los zapatistas de Chiapas, no hace mucho tiempo, en 1994. Es decir, tenemos una devoción que está profundamente enraizada con las grandes causas de la sociedad. Incluso si analizamos con lupa la pandemia, ¿cuántos mexicanos no se fueron a la advocación ante la falta de tener seguridad social, ante la falta de tener dinero para ir a ver a un doctor, ante la falta de aislarse, etcétera? Van y se encomiendan su vida a la Virgen de Guadalupe. A tal grado que cuando se prohíbe durante la pandemia visitarla, fue realmente un caos, porque mucha gente quería entrar a la fuerza, quería ir con esta dimensión materna. Sí, es una devoción muy particular, y yo lo que veo es profundamente popular, y popular cuando digo es religiosidad popular. La religiosidad popular no es la religión de los intelectuales, sí, de las encíclicas, de los documentos, de las notas propias de la doctrina. No, es la fiesta, es el convivio, es la manera natural en cómo se vive, se venera esta devoción por María. Entonces, sí creo que es algo fuerte y que ha resistido todo. Ha resistido lo que tú decías, estos grandes golpeteos al interior del clero, pero fuera del clero con los sectores liberales, de aparicionistas contra antiaparicionistas. Y los debates han sido durísimos. Y es lo que se espera ahora con los 500 años, otra vez revivir todo aquello. Bernardo, en ese sentido, bueno, ya nos dejaste claro hacia dónde va esta idea de la religiosidad popular y que en realidad se refleja en lo que vemos cada 12 de diciembre o los días previos, ¿no? También al 12 de diciembre, con estas expresiones, ¿no? Rituales que van desde peregrinaciones hasta estar días, ¿no? en la basílica, etcétera. Pero hablando de las tensiones, es decir, y de los usos de la imagen, del símbolo que es la Virgen de Guadalupe, es decir,
hay tensión al interior de la Iglesia Católica en cómo se usa, pensando también en el capitalismo y cómo también la imagen de la guadalupana pues también está monetizada, por así decirlo. Platícanos un poco de esto. Sí, efectivamente, la Virgen se ha convertido en un gran negocio. Sí. En un gran negocio, ¿no? En la medida que tiene una participación de más de 20 millones de personas, es un mercado inmenso. Claro. Entonces, lo más sencillo es la comercialización de la imagen, ¿no? Las figuritas, los retratos, las estampas, los relicarios, los rosarios, ¿no? Toda esta vendimia que está en la Plaza Mariana, digamos, es lo más sano, podemos decir, ¿no? Pero es una comercialización importante. Lo menos sano es el uso que las televisoras o los grandes medios han hecho en ella. Claro. ¿No? Estos programas sobre la Virgen de Guadalupe, ¿no? En donde la Rosa, ¿cómo se llama ese programa? La Rosa de Guadalupe, en donde se le presenta de una manera mágica, pero vulgar, ¿no? Sí, grotesco, ¿no? Grotesco, ¿no? Tienes una enfermedad y de repente tienes un aire, sí, ¿verdad? Y la Virgen, y ya te hizo el milagro, te salvaste, ¿no? O drogadictos, o mil situaciones de la vida cotidiana, pero además la mayor parte es la clase media, ¿no? Es la clase que hace una recepción, digamos, milagrosa, pero mágica, pero en sentido negativo. La otra son las famosas mañanitas. Ay, Dios mío, esas mañanitas, ¿no? Del 11, ¿no? Donde si uno revisa la hoja de vida de las cantantes, diciendo, ¿cómo es posible que no están de acuerdo con la ética, la moral, los principios católicos, ¿no? Claro. Bueno, en fin, ahí el problema es que también el clero la ha comercializado mucho. Recordemos Norberto Rivera, que comercializaba todo, hasta ahora sigue con los departamentos estos de $2 millones que se compró en el sur de la Ciudad de México. Él llegó a vender a la Virgen de Guadalupe la imagen a una empresa norteamericano-japonesa llamada Biotram por más de 5 millones durante 5 años, que se apropiara de la imagen y que la comercializara como quisiera. Felizmente intervino en ese momento autoridades y dijeron, espérame, la Virgen de Guadalupe no es ni de Norberto Rivera ni del arzobispado, es una imagen popular, claro. Y por lo tanto no puede hacerse esa operación, felizmente. Pero yo creo que, por eso decía hace un momento, resiste todas estas tentaciones mercantiles que se han hecho de la Virgen de Guadalupe. Bernardo, brevemente, platícanos si tú adviertes una contradicción entre la crisis del catolicismo a nivel mundial y también en México, cómo cada vez hay menos personas que se identifican como católicos, cada vez hay menos sacerdotes, cada vez siguen permeando los escándalos de pederastia que la Iglesia no ha sabido castigar, y sin embargo el guadalupanismo parece estar lleno de vigor, de fuerza, y parece estar creciendo. ¿Cómo ves tú esta aparente contradicción? Es que sí, aparentemente es contradictorio, ¿no? Porque mientras el número de católicos va en descenso, ¿no? En el penúltimo censo estaba en 84, baja a 77 en el último censo. Pero las encuestas muestran que de cada 10 mexicanos, entre 8 y 9 de ellos creen en la Virgen de Guadalupe. Entonces, espérame, hay algo, ¿no? Contradictorio. A menor número de católicos, mayor número de guadalupanos. Pero ojo, y aquí el Vaticano fue poco sensible. Hace unos días el Vaticano redujo la presencia de María como salvadora, como cosalvadora. Y el Vaticano lo que establece es una regla, es decir, no es mediadora, apoya a Jesús, el verdadero Salvador, ¿no? En la mediación es Cristo, no la Virgen de Guadalupe. Y eso sí podría tener algún tipo de repercusión. Entonces, pues este culto guadalupano de afuera y de adentro, claro, está bombardeado, ¿no?
Excelente, pues muchísimas gracias Bernardo Barranco por esta conversación que creo que es importante considerando los números. 9 de cada 10 se asumen como guadalupanos independientemente de si se asumen o no como católicos. Entonces creo que es una discusión interesante poner sobre la mesa la parte histórica, antropológica y sociológica de este fenómeno que es muy real y que está a lo largo de el año, no solo el 12 de diciembre, en la vida de las personas, de los mexicanos y las mexicanas. Y bueno, antes de despedirnos, recordarles, más bien invitarles de parte del Museo del Carmen a que se asomen en sus exposiciones producto de la temporada decembrina. Va a haber una exposición muy linda de nacimientos mexicanos hechos por artesanos y artesanas de diferentes estados del país, así que si pueden, dense una vuelta acá al Museo del Carmen y nosotros pues no nos queda más que agradecerles su compañía y esperarlos el próximo lunes en Perspectivas Históricas.